¿Qué pasa cuando una voz que movía millones se apaga de golpe? ¿Quién toma el control cuando un ídolo cae y deja detrás no solo canciones, sino un imperio entero? ¿Es la familia la heredera natural? ¿O el dinero termina obedeciendo solo a contratos fríos y calculados? Hoy no venimos a hablar solo de música. Venimos a abrir una historia que mezcla fama, poder, ambición, tecnología y una fortuna que podría cambiar muchas vidas. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de entrar en este caso que está sacudiendo a Colombia y Miami, recuerda apoyar este contenido con un like, compartirlo con otros fans y suscribirte ahora mismo activando la campana. Así no te pierdes ninguna revelación y puedes acompañarnos en cada giro de esta historia. Y si quieres apoyar el trabajo de investigación del canal, también puedes usar el botón de Super Thanks. Ahora sí, respira hondo, porque lo que vas a escuchar no es un homenaje, es una autopsia financiera. Cuando Jason Jiménez murió de forma inesperada, el mundo vio velas, homenajes, canciones sonando en bucle y millones de mensajes de despedida. Pero mientras los fans lloraban, en otros lugares se encendían luces muy distintas. Despachos jurídicos en Bogotá, rascacielos en Miami, bancos internacionales y servidores digitales que jamás duermen. La muerte de Jason no cerró una historia, la abrió. Porque Jason no era solo un cantante. Era el centro de una red de más de 20 empresas, tierras, ganado de élite, caballos de competencia, autos blindados, un avión privado, inversiones ocultas y derechos musicales que generan dinero cada minuto. En vida, Jason entendió algo que pocos artistas comprenden. La fama es frágil, pero la estructura es eterna. Por eso construyó su imperio como un laberinto. Una empresa principal, Jiménez Holding Group, controlaba filiales dedicadas a ganadería, exportación, logística, espectáculos, bienes raíces y gestión de marca. Todo parecía sólido, hasta que desapareció la única persona que tenía la firma absoluta. Jason era el administrador clave. El hombre A, el que podía mover cuentas, autorizar pagos, vender activos y desbloquear contratos. Con su muerte, el sistema entró en una especie de coma técnico. Hoy, muchas de esas cuentas están congeladas por protocolo bancario. No porque no haya dinero, sino porque no hay autorización legal. Es la paradoja más cruel. Un imperio rico, pero hambriento. No hay liquidez para pagar sueldos, veterinarios, entrenadores de caballos, mantenimiento de fincas o combustible del avión. Todo existe, pero nada se mueve. Es como tener un palacio lleno de oro sin la llave de la puerta. En el centro emocional de todo está Sonia Restrepo, la viuda, y sus 2 hijas. Sonia no es solo la esposa que perdió al amor de su vida. Es la guardiana de una memoria. Ella vio a Jason salir de la nada, dormir en cuartos prestados, cantar en lugares donde nadie pagaba, ahorrar peso a peso hasta comprar la primera finca. Pero ahora Sonia no lucha solo contra el dolor. Lucha contra una maquinaria fría. Abogados, asesores financieros, socios invisibles y un sistema que no reconoce lágrimas, solo documentos. Los consultores que rodeaban a Jason en sus últimos años no ven a la familia como líderes, sino como riesgo. Para ellos, Sonia y las niñas son herederas del beneficio, no del control. En otras palabras, que reciban dinero, pero no decidan nada. La estrategia que se mueve en silencio es apartar a la familia de la administración real y dejar el poder en manos de gestores profesionales que cobrarían comisiones gigantescas. No es amor por el legado, es amor por el flujo de caja. Pero el problema no termina ahí. Jason no invertía solo. En el mundo del espectáculo y los negocios latinoamericanos, es común que grandes fortunas usen artistas como rostro visible, mientras el capital real viene de terceros. Socios que no quieren aparecer. Empresas pantalla en Panamá, Curazao o Estados Unidos. Inversiones cruzadas donde el nombre famoso abre puertas, pero el dinero llega desde atrás. Ahora,
Con Jason muerto, esos socios están nerviosos. Si salen a reclamar, deben explicar de dónde viene su dinero. Si se esconden, pueden perder millones. Por eso se está librando una guerra silenciosa. Demandas discretas, bloqueos de propiedades, recursos legales para impedir ventas. La familia no puede vender porque no tiene control total. Los socios no pueden tomar porque no pueden mostrarse. Es un nudo gordiano moderno, donde cada día que pasa el valor se deteriora. Uno de los puntos más delicados son las fincas en Meta y Casanare. No son simples terrenos, son centros de genética ganadera y caballar. Allí hay toros, vacas y caballos cuyo valor supera el de muchos apartamentos de lujo. Pero estos activos no pueden esperar. Un caballo de élite necesita veterinarios, alimentación precisa, entrenamiento constante. Si el dinero no fluye, el animal pierde valor, salud y mercado. Es una herencia viva que se muere si nadie la sostiene. Mientras tanto, en Miami, la parte internacional del imperio sangra en silencio. Autos de lujo, camionetas blindadas, mantenimiento carísimo y un avión privado que cuesta miles de dólares al mes solo por estar estacionado. Algunos acreedores internacionales ya presentaron solicitudes de embargo. No por odio, sino por lógica financiera. Si no se paga, se recupera el bien. El lujo de Jason, que antes era símbolo de éxito, hoy es una carga que amenaza con devorarse a sí misma. Y aquí entra otro frente que pocos imaginan, el digital. Jason sigue generando dinero muerto en vida. Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Cada reproducción, cada video, cada canción suya sigue entrando como un río constante. Pero, ¿quién controla las contraseñas? ¿Quién decide qué se publica? ¿Qué se monetiza? ¿Qué se licencia? En la era moderna, quien controla la narrativa controla el dinero. No es solo heredar canciones, es heredar el micrófono. La batalla más polémica es la del uso de inteligencia artificial. Existen contratos que permitirían recrear la voz de Jason para lanzar canciones nuevas después de su muerte. Para la industria es negocio. Para la familia es una profanación. ¿Puede un artista seguir trabajando desde la tumba? ¿Es homenaje o explotación? Lo que está en juego no es solo dinero, es identidad. Las cifras explican por qué todos quieren una parte. El imperio de Jason se estima entre 50 y más de 80 millones de dólares. Bienes raíces, ganado premium, caballos, autos, avión, inversiones y un catálogo musical que genera cientos de miles de dólares cada mes sin que nadie cante una sola nota nueva. Pero también existen gastos gigantescos. Jason ya no puede salir de gira para producir $100,000 por noche. La máquina sigue encendida, pero sin combustible humano. Por eso este caso no es un simple reparto de herencia. Es una carrera contra el tiempo. Si nadie toma control real, el dinero se va en impuestos, abogados, comisiones, intereses y deterioro de activos. Un imperio puede evaporarse sin que nadie lo robe, solo por mala gestión y burocracia. La gran pregunta que flota es incómoda. ¿Jason dejó todo protegido? ¿O dejó una bomba de tiempo? ¿Su estructura financiera salvará a su familia o la atrapará en un laberinto eterno? ¿Debe mandar la sangre o deben mandar los contratos? Y más inquietante aún, estamos viendo el nacimiento de una nueva forma de herencia, donde incluso después de morir, una estrella sigue produciendo dinero con inteligencia artificial mientras otros deciden por él. Antes de continuar, quiero leerte. ¿Tú crees que la familia debe tener el control total aunque no sea experta? ¿O que es mejor que gestores externos manejen el imperio aunque enfríen el legado? Déjalo en los comentarios, comparte este video con otros fans, y no olvides suscribirte activando la campana para seguir cada giro de esta historia. Si quieres apoyar directamente la investigación del canal, también puedes usar el botón Super Thanks, porque lo que viene después no es menos intenso. Es el corazón oculto del Imperio Jiménez,
y las piezas que ya se están moviendo en la sombra. Si en la primera parte vimos el impacto emocional y la explosión inicial del caos, ahora entramos en el corazón técnico del Imperio Jiménez. Aquí ya no hablamos solo de sentimientos, hablamos de estructuras, firmas, bloqueos, intereses cruzados y un sistema que, sin su creador, se comporta como un animal herido. Porque el mayor error que comete el público es pensar que Jason Jiménez solo dejó canciones. En realidad dejó una arquitectura empresarial tan compleja que hoy ni sus propios abogados la entienden por completo. Jason construyó su fortuna como una telaraña. En la cima estaba la holding principal que controlaba más de 20 compañías, productoras musicales, firmas de logística, exportadoras de ganado, inmobiliarias rurales, gestión de marca, empresas de espectáculos, fondos de inversión y sociedades en el extranjero. Cada empresa tenía cuentas, contratos, deudas y socios distintos, pero casi todas compartían un mismo punto crítico. La firma de Jason era la llave. Él era el administrador único, el autorizado a. Sin su huella, nada se mueve. Cuando murió, los bancos activaron protocolos automáticos. No fue una decisión emocional, fue matemática. Cuentas congeladas, pagos detenidos, transferencias suspendidas. No porque no existiera dinero, sino porque no existía autoridad legal. El resultado es una contradicción brutal. Un imperio millonario que no puede pagar ni el desayuno de sus propios trabajadores. Veterinarios sin cobrar. Entrenadores de caballos esperando. Empleados rurales sin salario. Proveedores sin facturas aprobadas. El dinero está, pero está atrapado. Esto genera un fenómeno que los abogados llaman asfixia patrimonial. No se pierde por robo. Se pierde por parálisis. Cada día que pasa sin gestión efectiva, el valor baja. Un caballo sin entrenamiento pierde mercado. Una finca sin inversión se deprecia. Un avión parado cuesta más que uno volando. El Imperio Jiménez empezó a comerse a sí mismo. Y aquí aparece la figura más vulnerable y más poderosa al mismo tiempo. Sonia Restrepo. Para muchos, Sonia es solo la viuda. En realidad, es el punto de choque entre dos mundos. El emocional y el corporativo. Sonia conoce el origen de cada peso, pero no necesariamente la ingeniería financiera que Jason fue acumulando con asesores internacionales. Los consultores que hoy rodean el caso no piensan en amor ni memoria, piensan en riesgo operativo. Para ellos, la familia es una variable peligrosa. Sentimientos, inexperiencia, impulsos. La propuesta que se mueve en silencio es clara. Dejar a Sonia y a las hijas como beneficiarias, pero quitarles el volante. Que reciban utilidades pero no decidan. Que firmen fideicomisos donde gestores externos controlen activos, inversiones y ventas. A cambio, ellos cobrarían comisiones que pueden llegar al 15% del flujo bruto. En un imperio de decenas de millones, eso es una mina de oro para los administradores. Pero Sonia entiende algo. Quien pierde el control hoy, mañana pierde la herencia real. Porque no es lo mismo recibir dinero que decidir cómo se protege. Si otros manejan, otros priorizan. Y normalmente no priorizan la familia. Priorizan la rentabilidad inmediata. Mientras eso ocurre, una segunda guerra se libra en la sombra. La de los socios invisibles. Jason no invertía solo. En América Latina es común que artistas de alto perfil sean el rostro de operaciones donde el capital verdadero viene de terceros. Empresarios que no quieren exposición mediática, fondos que buscan ventajas fiscales, grupos que usan sociedades en Panamá, Curazao o Florida para mover dinero. Jason abría puertas con su nombre. Otros ponían parte del capital. Con Jason vivo todo funcionaba. Con Jason muerto todo se complica. Esos socios ahora enfrentan un dilema. Si aparecen, deben explicar origen de fondos y estructuras. Si se esconden, pierden control. Por eso están usando abogados para bloquear ventas,
reclamar porcentajes, detener inventarios. No buscan amor, buscan posición estratégica. La familia no puede vender, porque hay reclamos ocultos. Los socios no pueden tomar porque no pueden mostrarse. El resultado es inmovilización total. Uno de los escenarios más explosivos está en Meta y Casanare. Allí no hay solo tierra, hay genética. Jason invirtió en ganadería premium y caballos de competencia, animales que no son ganado común, sino activos financieros vivos. Un toro reproductor puede valer cientos de miles de dólares. Un caballo campeón puede generar ingresos por reproducción durante años, pero estos activos no esperan a los jueces. Si no hay dinero para alimentación veterinaria y entrenamiento, pierden valor rápidamente. Además, muchos de esos animales no pertenecen 100% a Jason. Algunos forman parte de fondos genéticos compartidos con otros inversores. En papel son suyos, pero en contratos son mixtos. Por eso los abogados ahora recorren fincas contando cabezas, revisando chips, contratos, certificados. Cada vaca, cada caballo, es una posible demanda. Es un inventario judicial convertido en campo de batalla. Mientras tanto, en Miami, el lujo se transforma en amenaza. Autos de alta gama, camionetas blindadas, mantenimiento costoso, seguros, hangares. Y sobre todo el avión privado. Un avión parado no duerme, factura. Estacionamiento. Seguros internacionales. Leasing financiero. Si no se paga, el banco ejecuta. Algunos acreedores ya se movieron porque saben que en las herencias el primero que actúa es el que sobrevive. Pero la presión no viene solo de bancos. Viene también de personas del pasado de Jason. Exguardias, choferes, músicos, técnicos. Muchos ahora presentan demandas diciendo que Jason prometió participaciones, bonos, porcentajes. No siempre buscan ganar, muchas veces buscan paralizar. La estrategia es simple: demandar alto para obligar a negociar bajo. Mientras hay juicio, no se puede liquidar. Mientras no se puede liquidar, la familia se desespera y paga acuerdos. Esto se llama litigio estratégico de presión. No importa si el contrato es débil, importa que congele el sistema. Y el sistema Jiménez hoy está lleno de candados. Pero quizás el frente más moderno y peligroso es el digital. Jason sigue produciendo dinero después de muerto. Cada reproducción en Spotify, cada video en YouTube, cada uso de su música genera ingresos. Pero no basta con ser heredero. Hay que controlar accesos. Quien tenga contraseñas controla monetización, licencias, publicidad, narrativa pública. En el siglo XXI, heredar también es heredar servidores. Y aquí entra la gran bomba: la inteligencia artificial. Existen cláusulas que permitirían recrear la voz de Jason para lanzar canciones nuevas. Técnicamente es posible. Comercialmente es rentable. Éticamente es explosivo. La discográfica argumenta que necesita ingresos para cubrir adelantos y contratos. La familia responde que Jason no es un robot, es una memoria. ¿Quién decide si un muerto puede seguir cantando para pagar deudas? Estamos viendo el nacimiento de un nuevo tipo de herencia: la herencia digital perpetua. Un artista que nunca muere comercialmente, pero cuya identidad es administrada por otros. Jason podría seguir generando millones sin que nadie que lo amó tenga control real sobre su voz. Las cifras explican por qué esta pelea es feroz. El imperio se mueve entre 50 y más de 80 millones de dólares. Las fincas valen decenas de millones. El ganado y los caballos suman varios más. Los autos y el avión agregan liquidez inmediata. Y el catálogo musical genera cientos de miles de dólares mensuales. Pero también hay gastos enormes: mantenimiento, impuestos, abogados, gestores, seguros, personal. Antes, Jason alimentaba la máquina con conciertos que podían generar más de $100,000 por noche. Hoy la máquina sigue encendida, pero sin motor humano.
Y una máquina sin control no se detiene sola, se descompone. Por eso este caso no es un reparto. Es una cirugía. Un imperio en la mesa sin anestesia. Cada abogado corta una parte. Cada socio empuja. Cada acreedor muerde. Y en el centro, una familia que no solo debe llorar, sino aprender a pelear en un mundo que no perdona la debilidad. La pregunta ya no es solo quién hereda. La pregunta es quién llega primero al control real antes de que el imperio se desgaste, se divida y se convierta en un recuerdo caro. Jason creó un gigante. Ahora ese gigante camina sin cabeza, mientras todos intentan poner la suya. La guerra por el control del imperio de Jason Jiménez no se libra solo en juzgados ni en salas de juntas. También se pelea en pantallas, contraseñas, conciertos digitales, y en un territorio nuevo donde la tecnología y la ética chocan de frente. La explotación de la imagen y la voz de un artista que ya no está vivo. Mientras Sonia Restrepo intenta mantener a sus hijas lejos del ruido mediático, detrás del telón se desarrolla una batalla silenciosa que decide quién cuenta la historia de Jason y quién cobra cada segundo que su nombre sigue generando dinero. En la industria musical moderna, el poder no está únicamente en las canciones, sino en el acceso. Quien controla los canales controla el relato y el flujo de ingresos. Jason había centralizado todo. Su YouTube oficial, las cuentas de Spotify for Artists, Apple Music, TikTok, Instagram, los sistemas de cobro de regalías, las plataformas de distribución y hasta los contratos con agregadores digitales. Era eficiente mientras vivía, pero tras su muerte se convirtió en una bomba de tiempo. Nadie sabía exactamente dónde estaban todas las llaves. Algunas contraseñas estaban en manos de asistentes, otras de managers, otras protegidas por empresas tecnológicas que ahora exigían documentos judiciales antes de liberar accesos. En términos simples, cada minuto que pasaba sin control claro era dinero que quedaba flotando en el limbo. Las canciones de Jason seguían sonando en bares de Bogotá, en carros de Miami, en listas virales de México y España. Cada reproducción generaba centavos, pero millones de centavos acumulados forman fortunas. Sin embargo, si la familia no podía acceder a los paneles de control, no podían actualizar titulares, negociar licencias, ni frenar usos indebidos de su imagen. Y ahí apareció el primer conflicto serio. Una discográfica con la que Jason había trabajado en los últimos años propuso algo que sonó innovador para unos y monstruoso para otros. Usar inteligencia artificial para crear nuevas canciones con la voz de Jason. No simples remasterizaciones, sino temas completamente nuevos entrenados con su timbre, su estilo, su respiración. La idea era simple desde el punto de vista financiero. El catálogo seguía vivo, produciendo ingresos para pagar deudas, mantener el imperio y alimentar el mercado que todavía pedía más Jason. Para Sonia, la propuesta fue un golpe emocional. No era solo un contrato, era la sensación de que querían convertir a su esposo en una máquina infinita de dinero, separando al artista del ser humano. Ella no veía una estrategia financiera, veía un simulacro, donde termina la obra de Jason y donde empieza un producto fabricado por algoritmos. ¿Quién responde por la dignidad de alguien que ya no puede decir que no? Los abogados de la discográfica hablaban de derechos patrimoniales, de licencias post-mortem, de precedentes legales en Estados Unidos y Europa. Decían que la voz, como activo, podía explotarse igual que una marca, pero los abogados de la familia respondían con otro concepto: derechos morales. Jason no era solo una empresa, era un creador con identidad, con límites que nunca firmó en vida. Mientras ese debate ardía, otro frente se abría: las redes sociales. En cuestión de días aparecieron cuentas falsas, perfiles que usaban su nombre, videos editados con frases que nunca dijo, canciones inéditas filtradas sin permiso. El caos digital afectaba no solo la reputación,
sino también el valor económico del legado. En el mercado musical, la percepción es dinero. Si el público cree que el catálogo está desordenado, pirata o manipulado, las grandes plataformas bajan su apuesta. Sonia entendió algo doloroso. No bastaba con heredar bienes físicos. Había que heredar control simbólico. Controlar la narrativa era tan importante como controlar una hacienda o un avión privado. Pero justo cuando la familia intentaba estabilizar ese terreno, surgió otro enemigo silencioso. Los contratos firmados por Jason cuando todo parecía eterno. Acuerdos de management, de distribución, de representación internacional. Muchos con cláusulas que sobrevivían hasta la muerte. En letras pequeñas, escondidas entre páginas, aparecían derechos de comisión que no se apagaban con el fallecimiento del artista. Managers que ya no gestionaban nada seguían reclamando porcentajes. Intermediarios exigían pagos por contratos que nadie podía ejecutar sin autorización judicial. Eso convertía el imperio en una máquina que sangraba por todos lados. Cada mes había gastos automáticos, servidores, almacenamiento musical, mantenimiento de catálogos, auditorías, seguros de derechos intelectuales. Jason ya no generaba conciertos, ni giras, ni apariciones públicas que compensaran esas salidas. El imperio seguía produciendo, sí, pero también consumiendo con la misma voracidad. Y como si no bastara, apareció la dimensión internacional del problema. Parte del catálogo estaba licenciado en Estados Unidos, otra en México, otra en Europa. Cada país tenía reglas distintas sobre herencias, propiedad intelectual y explotación post-mortem. Un juez en Bogotá podía decir una cosa, mientras una corte en Miami interpretaba otra. El legado de Jason no estaba en un solo país. Estaba fragmentado en sistemas legales que no siempre se hablan entre sí. En Miami, por ejemplo, algunos acreedores argumentaban que ciertos activos musicales servían como garantía de préstamos usados para financiar aviones, estudios y campañas. Eso abría la puerta a embargos sobre ingresos futuros, no sobre cosas materiales, sino sobre canciones que todavía no habían terminado de sonar. En otras palabras, el pasado de Jason estaba hipotecando su futuro incluso después de muerto. Pero la parte más compleja no era jurídica, sino humana. Sonia no solo defendía una herencia, defendía la memoria de un esposo ante ejecutivos que nunca lo vieron llorar en un hotel después de un concierto, que no conocían su miedo a convertirse en un producto sin alma. Para ellos, Jason era una curva de rendimiento. Para ella, era el padre de sus hijas. Y las hijas, aunque protegidas del ruido externo, sentían el impacto, no en millones, sino en ausencias. Antes Jason resolvía. Ahora todo era lento, judicial, condicionado. Hasta cosas simples como autorizar el uso de una canción para un documental escolar se convertían en expedientes legales. La paradoja era brutal. Jason había construido un imperio para proteger a su familia, y ese mismo imperio ahora los obligaba a luchar contra él. En los pasillos de abogados empezó a circular una frase inquietante. No se trata de quién hereda, sino de quién resiste más tiempo, porque los procesos largos desgastan. Las familias se cansan antes que los fondos de inversión. Los herederos sienten presión emocional, mientras los tecnócratas solo ven balances. Cada mes de disputa reduce el valor real del legado. Algunos asesores incluso sugerían una salida peligrosa: ceder control a cambio de estabilidad. Convertir a la familia en beneficiaria pasiva. Recibir dinero, sí, pero perder voz. Dejar que otros manejen la marca Jason Jiménez como una franquicia global. Para Sonia, esa opción era casi una segunda muerte, porque implicaba aceptar que Jason ya no pertenecía a su historia familiar, sino a un sistema financiero que no distingue entre arte y mercancía. Así, el imperio seguía sobre la mesa de operaciones, abierto, expuesto, sin anestesia. Cada contrato era un bisturí. Cada demanda, una nueva incisión.
Y en el centro no estaba solo el dinero, sino una pregunta que nadie podía responder con frialdad. ¿Hasta dónde puede explotarse a un artista después de su muerte sin destruir aquello que lo hizo único en vida? La batalla por el legado de Jason no avanzaba con música de fondo, sino con el sonido seco de teclados legales, firmas digitales y cuentas que suben y bajan mientras su voz, real o imitada, sigue viajando por el mundo sin saber quién, al final, tiene derecho a decidir su destino. El imperio de Jason Jiménez no terminó el día en que su corazón dejó de latir. En realidad, ese fue el momento exacto en que empezó otra vida, una vida más fría, más compleja y muchas veces más peligrosa que la del escenario. Porque cuando el aplauso se apaga, lo que queda no es solo memoria, sino contratos, deudas, socios invisibles y un sistema legal que no entiende de emociones. Durante meses, la herencia de Jason se movió como un gigante herido, rico en activos pero pobre en liquidez, lleno de propiedades, ganado, caballos, aviones, música y empresas, pero paralizado por firmas faltantes, pleitos cruzados y socios que ya no confiaban unos en otros. Cada día sin resolución era una fuga silenciosa de valor. Los animales necesitaban alimento, los trabajadores salario, los aviones mantenimiento, los abogados honorarios, y la música, paradójicamente, también necesitaba gestión para seguir produciendo dinero. Sonia Restrepo entendió algo que muchos herederos descubren demasiado tarde. No basta con amar el legado, hay que saber defenderlo. Ella no solo lloraba a su esposo. Tenía que sentarse frente a bancos, jueces, ejecutivos y tecnócratas que hablaban un idioma donde las personas se convierten en cifras. En ese idioma, Jason no era un hombre. Era una estructura financiera con rendimiento esperado. Pero Sonia se negó a que la historia terminara así. En lugar de entregar el control total, comenzó una estrategia lenta. Ordenar, transparentar, renegociar. Algunos contratos fueron revisados, otros impugnados. Se pidió auditoría completa de las más de 20 empresas que Jason había creado directa o indirectamente. Aparecieron pasivos ocultos, pero también activos que ni siquiera estaban bien valorados. Terrenos subestimados, derechos musicales mal contabilizados, inversiones internacionales que todavía podían salvarse. El mensaje era claro. El legado no se defiende con impulsos, sino con estructura. Sonia buscó asesores nuevos, menos interesados en comisiones rápidas y más en sostenibilidad. Sabía que el objetivo no era solo cobrar, sino preservar. Preservar la marca, la música, la dignidad y, sobre todo, la estabilidad emocional de sus hijas. Mientras tanto, el mundo seguía escuchando a Jason. En taxis, en fiestas, en playlists nocturnas, su voz seguía generando dinero cada minuto, pero también seguía generando preguntas. ¿Quién debía decidir qué se publica? ¿Hasta dónde puede explotarse una imagen después de la muerte? ¿Dónde termina la herencia y empieza la industria? El caso de Jason se convirtió en un espejo incómodo para toda la música latina. Mostró que el éxito no garantiza orden, que la fama no protege del caos jurídico, y que muchos artistas construyen imperios sin manual de supervivencia para cuando ellos ya no estén. Al final, la gran pregunta no fue solo quién controla los millones, sino quién controla el sentido del legado, porque un patrimonio puede dividirse en porcentajes, pero una historia no. Jason no fue solo un generador de ingresos, fue un creador que conectó con millones desde la emoción. Si su nombre se transforma únicamente en una franquicia, algo esencial se pierde. Sonia lo sabía. Por eso, cada negociación no era solo económica, sino moral. Cada firma tenía que responder no solo a balances, sino a la memoria de un hombre que nunca imaginó que su ausencia sería más complicada que su presencia. El imperio sigue ahí, sobre una mesa quirúrgica. Algunos cortes ya cicatrizan, otros siguen abiertos. No existe un final perfecto, solo un equilibrio frágil entre dinero, justicia, tecnología y su humanidad.
Y quizá ahí está la verdadera lección de la historia de Jason Jiménez. El éxito construye palacios, pero solo la planificación protege a quienes quedan dentro cuando el rey ya no está. Si esta historia te hizo pensar, cuestionar o mirar distinto el lado oculto de la fama, te invito a que apoyes el canal. Suscríbete, activa la campanita para no perderte los próximos análisis, deja tu like si el contenido te aportó algo, y comparte este video con quienes también quieran entender qué hay detrás del brillo del escenario. También puedes apoyar directamente usando el botón Super Thanks, lo que nos permite seguir investigando, narrando y trayendo a la luz historias que no siempre se cuentan. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el legado de Jason debe protegerse como memoria artística o explotarse como negocio? Déjalo en los comentarios y abramos el debate.